Hoy vamos a platicar santidad de carácter y de conducta. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Y aquí vemos al apóstol Pablo que nos hace una invitación. Dice, vístanse de toda la armadura. Dice, vístanse. Y recordamos, ¿verdad? Que vístanse, podemos cambiar de muda, ¿verdad? Porque a lo mejor la ropa que tenemos está sucia y deseamos bañarnos y cambiarnos y ponernos más aceptables para nosotros mismos y para otras personas. Entonces dice que es vístanse de toda la armadura de Dios. Y cuando el apóstol Pablo nos habla, vístanse de la armadura de Dios, es una invitación que es una invitación sobrenatural, y que nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la unción y la dirección del Espíritu Santo, haga despertar en nuestro corazón esa maravillosa provisión de lo sobrenatural, que es a partir del accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, a través de la palabra. Dice, para que puedan hacer frente a todas las intrigas del diablo. Y cuando habla de intrigas del diablo, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo en esta invitación? Primero es leer la palabra de Dios. Que este año 2024 sea un año de estudio de la palabra de Dios, donde Dios nos dé la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y la revelación de la palabra. Entre más nosotros busquemos la presencia de Dios a través de la palabra de Dios, nos olvidaremos del internet, nos olvidaremos de los videos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro espíritu está maravillosamente conectado con la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo nos haga entender y nos revele su palabra. Únicamente que a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios y le escribe el apóstol Pablo a los colosenses. En el capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Por esta razón también nosotros, dice el apóstol Pablo, dice también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿Cómo oímos? ¿Escucharon que los colosenses habían entregado su vida a Jesucristo? Dice, desde este momento no cesamos de orar por ustedes los colosenses y de rogar para que todos ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios en mi vida? Es a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, para que nuestras vidas sean ajustadas a los mandatos, a sus principios divinos, y entonces vamos a hacer la manifestación gloriosa de su Santo Espíritu en nuestra vida para poder extender el reino de Jesucristo. Dice en toda sabiduría y la plena comprensión espiritual de la palabra de Dios. Entonces podemos leer la Biblia, podemos leer algún libro y tenemos una comprensión de la lectura. Pero ahora la invitación del apóstol Pablo, no únicamente leer las escrituras, sino escudriñarlas y tener una comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo se mueve en lo sobrenatural a través de la gracia de Dios. No tenemos el favor de Dios, tenemos la gracia de Dios que cubre todas las cosas en la vida del creyente verdadero en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle a Dios en todas las cosas, de manera que cada creyente en Cristo, dice, den fruto, produzcan fruto en toda buena obra, y que crezcan, y dice que crezcan en el conocimiento de Dios. Y aquí viene la parte más importante, dice, y ser fortalecidos con todo el poder, conforme a la gloriosa potencia,
para la perseverancia y la paciencia. Dice fortalecidos, que estemos firmes, pero también dice la palabra de Dios, con toda la potencia gloriosa de la palabra, para que toda perseverancia y paciencia en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, estemos con una nueva fe y con una nueva esperanza de buscarlo y de adorarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, no viendo nuestras propias circunstancias. Vemos, dice la palabra de Dios, que puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Dice en Mateo 22-29, era una plática de Jesús y los saduceos. Estos no creían en la resurrección. Y dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, están equivocados todos ustedes, porque no conocen las sagradas escrituras, y si ustedes no tienen conocimiento, sabiduría y la revelación de la palabra de Dios, ustedes están ignorando el poder de Dios. Por eso Juan nos da una invitación en San Juan 5:39. Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a todos vosotros, dice, a todos vosotros nos parece que en ellas tengan la vida eterna. Dice, para que tengan vida eterna, y ellas, las sagradas escrituras, dice Jesús, ellas dan testimonio de mí. Cuando nosotros nos apartamos a orar, en ese momento entramos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Y podemos todos nosotros estar bajo ese ataque del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en la oración? ¿Qué es lo que necesitamos en esta batalla? ¿Cómo tenemos que librarla? ¿Cómo tenemos que protegernos? Estas armas de defensa es la coraza de justicia, pero también el cetro de justicia. La coraza es el que cubre nuestro pecho. Antes eran las lanzas, las piedras, las flechas. Pero ahora nuestros policías usan un chaleco especial contra ciertas balas. Entonces, en la vida espiritual necesitamos ser fortalecidos con la palabra de Dios. Por eso el año 2024 sea un año de estudio bíblico, donde nosotros podamos buscar la presencia de Dios, en el Dios sobrenatural, en el Dios que ha perdonado nuestros pecados. Él tiene el poder y toda la autoridad para restaurar nuestros corazones y una nueva relación con Dios. En el Salmo 45:6 dice, y hablando, el cetro es el cayado del pastor. Dice, tu trono, oh Dios, dice, tu trono, oh Dios. Dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Es un cetro de justicia, es el centro de tu reino. Y cuando hablamos del cetro, el cetro es símbolo de verdad de la palabra de Dios, de la equidad, de cómo Dios obra en el corazón de nosotros para que nosotros seamos leales con nuevos conocimientos para buscarlo y para adorarlo. Dice, y con un corazón de rectitud. Necesitamos cada día pensamientos de rectitud, que caminemos realmente buscando la presencia de Dios y haciendo su voluntad. De esta manera dice que entremos en la verdad, en la equidad, en la rectitud. Estos tres elementos distinguen y distinguirán por siempre el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra arma más ofensiva es la espada del Espíritu. Y cuando hablamos de la espada del Espíritu, hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios. Entonces necesitamos ajustar nuestras vidas a los principios y mandatos divinos que Dios ha impuesto o ha puesto en la palabra de Dios. Necesitamos nosotros leer la palabra de Dios, posesionarnos de sus promesas, que tengamos ese deseo de traer a nuestro corazón esas promesas. Y cuando nosotros, dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3,
Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas ocultas que tú no conoces, pero yo te las voy a revelar. Y cuando nosotros leemos en voz alta la palabra de Dios, es la palabra rema, es la palabra viva, es la palabra que llena nuestro corazón. Y es una palabra que Dios obra con su poder y su misericordia para que nosotros tengamos más revelación. Dice en Efesios 6:17, el casco cubre la cabeza. El casco. Dice, toman también el casco de la salvación. Cuando nosotros estamos orando, dice que debemos de tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El casco o yelmo de la salvación, ¿qué es lo que significa en mi vida? ¿Qué es lo que significa en mi vida? Pues cuando yo estoy orando, voy a leer la palabra de Dios primero y luego voy a orar. Y voy a orar la palabra de Dios a viva voz. Entonces, durante el día yo voy a tener ¿qué? Protección divina en mi cabeza. Porque de esa manera, la liberación de nuestra naturaleza pecaminosa, que es a través de la oración y un espíritu de arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados, tenemos que la protección de Dios, pero también Dios nos va a revelar los planes de Satanás en contra de nuestra vida, en contra de nuestras familias, en contra de nuestro trabajo. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 6:13. Dice, por esta causa, les escribe el apóstol Pablo, dice, y por esta causa, dice, por esta causa en la oración, por esta causa que tú debes de caminar de acuerdo a los mandatos y mandamientos y decretos que Dios ha puesto en su palabra, dice la palabra de Dios, y por esta causa, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan ustedes resistir el día malo. Y después de haberlo logrado, dice, después de haberlo logrado, después de que nosotros hemos pasado circunstancias difíciles y poniendo nuestra fe en Jesucristo, dice estar firmes. Y cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestra posición, vamos a tener una posición de rectitud, de equidad y de verdad, porque ese es el reino de Jesucristo y este reino está en nuestro corazón. Y ahora en Jesucristo vamos a permanecer firmes aunque las circunstancias sean adversas. Y cuando hablamos de la coraza de justicia, la protección, el pectoral o la coraza provee protección a la parte superior del guerrero contra tales ataques. Nosotros somos los guerreros. Y esa coraza tiene la misma función para protegernos, así como lo hacía con los guerreros en contra de las flechas, en contra de las lanzas, en contra de las piedras, y los policías y también nuestros soldados o los soldados de todas las naciones tienen una protección. ¿Para qué? Para cubrirse de las balas, de ciertas balas, no de todas, ¿verdad? Pero esto tiene la misma función en el presente, la palabra de Dios. Esta coraza de justicia. ¿Por qué? La coraza de justicia provee en la vida de nosotros protección en la batalla para librarnos del pecado y de Satanás. Esta función de la coraza de justicia protege y cubre nuestro corazón de las emociones, de nuestros motivos, de nuestros afectos, de nuestras actitudes. Y cuando hablamos del concepto de la justicia, el concepto de la justicia en Cristo Jesús se refiere a una posición de rectitud. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos en Cristo la justicia de Cristo. Esta justicia, a pesar de nuestra mala condición de pecado, Él perdona nuestros pecados y Él acredita su justicia, su rectitud en nuestro corazón. Entonces, la posición o carácter de rectitud delante del Dios Santo o de un Dios Santo es la bondad de su carácter. Dice que esta bondad de su carácter, de este carácter, es trasladado a través de Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Y este es un don de su gracia.
Por eso cuando tú recibes a Jesús, recibes todo, porque es a través de la gracia. Es una justicia que es acreditada a nuestro favor en nuestra vida, cuando nos ponemos realmente con una fe en Jesucristo y reconociéndolo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, Santiago 2:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, ¿qué es lo que se cumplió? Dice Santiago, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, le creyó. Entonces, lo mismo que recibió Abraham, nosotros también en Cristo lo recibimos, porque nuestros pecados han sido perdonados. No solamente somos perdonados, sino también vestidos con una vestidura espiritual. Somos vestidos en la justicia en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, hablando de las nuevas vestiduras, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, y fue Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo. Es decir, la justicia de Cristo está en nuestro corazón. ¿Cómo nos ve Dios? En Cristo Jesús, como personas que no tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, cuando nosotros entregamos verdaderamente nuestro corazón a Jesús, recibimos la justicia de Cristo. Esa justicia acreditada que hace que nuestro corazón sea un corazón de rectitud y un corazón que busque la presencia de Dios a través de su palabra. Porque Jesús tomó nuestros pecados, nos acreditó su justicia, y esta se denomina justicia acreditada o imputada. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? El apóstol Pablo le escribe a los romanos en capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Y sabemos que Cristo, dice el apóstol Pablo, y yo sé de Cristo, que Cristo resucitó de entre los muertos. Dice, Él ya no muere. La muerte jamás se enseñará más de Cristo. Porque en cuanto murió Cristo, en cuanto murió y aceptó a Jesús en su corazón, todo creyente, este creyente verdaderamente ha sido muerto para no servirle al pecado. Pero vive para Dios. Es la vida del creyente. Así también todos ustedes, dice el apóstol Pablo, considérense cada uno de nosotros como muertos para el pecado. Es decir, que no le sirvamos al pecado. Pero ahora todos nosotros en Cristo estamos vivos para agradar y hacer la voluntad de Dios. Pero todos nosotros en Cristo tenemos un nuevo ADN. Cuando nosotros nacemos tenemos un ADN natural. Pero en Cristo recibimos un ADN espiritual. Y dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, dice, su divino poder, el de Dios, el de Cristo, dice, nos ha sido concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio, dice, del conocimiento. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Dice, y del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. ¿Cómo puedo todos nosotros, buscar la presencia de Dios? Porque ahora en Cristo tenemos un nuevo ADN, y eso nos permite buscar de manera sobrenatural a través de la palabra, a través de la lectura. El Espíritu Santo nos revelará su palabra. Mediante ellas, las promesas, nos han dado qué preciosas y grandísimas promesas, para que por ella tú y yo, dice, seamos hechos participantes de una nueva naturaleza. Porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. La justicia de Cristo es impartida a cada uno de nosotros, y esta naturaleza justa se encuentra dentro de ti. Por eso dice en Romanos 8:16, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se une al Espíritu del hombre y nos dice que tú eres un hijo de Dios.
Cristo nos imparte su ADN espiritual en su nueva naturaleza. Dios desea que nosotros expresemos o vivamos una vida justa por medio del revestimiento del Espíritu Santo. Es importante que todos nosotros tengamos las siguientes características de una nueva naturaleza divina. Una persona cristiana que tiene a Jesús en su corazón va a tener un deseo de buscar a Dios en su palabra. De esa manera, esta persona tendrá oración y estudio de la palabra y tendrá motivos justos, pensamientos justos. ¿De qué va a hablar este creyente en Cristo? De la palabra de Dios, que es una palabra justa. Y esta persona se va a caracterizar también de hacer obras justas. Estas son las características de un creyente en Jesucristo. Ahora, ¿qué concepto tendrá la sociedad de ti y de mí? Totalmente diferente. Porque tú y yo vamos a mostrar la santidad del carácter y de la conducta de Dios en nuestro corazón. Ahora, esta clase de justicia que recibimos de Cristo es la que nosotros llamamos santidad de carácter y conducta. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cómo se expresa la santidad de carácter y conducta? Es expresar la vida de Jesús a través de nosotros. Todo lo que hemos platicado en esta mañana, el día de hoy, ¿cómo lo voy a expresar en mi vida diaria? Voy a tener motivos puros. Voy a tener actitudes correctas. Voy a ser obediente a la autoridad espiritual o autoridad del gobierno. Ahora en Cristo yo tengo que hablarles del amor de Dios en su palabra. Voy a tener en mi corazón un espíritu honesto con todos mis asuntos, con todo mi trabajo. Esto es importante. Esto es importante que nosotros, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, dice: todo lo que tú haces, Dios te va a prosperar. Pero cuando hablamos de prosperidad, hablamos de un corazón recto. Y un corazón recto, cuando tú le crees verdaderamente a Dios, le vas a entregar las primicias, los diezmos, todas las cosas que tú hagas, se las vas a entregar a Dios. Si tú no entregas el diezmo, no le crees a Dios. Te puedes aprender la Biblia de memoria, pero si tú no entregas el diezmo, como decía hace rato Rubí Medina, cuando ella estaba orando por los diezmos, si tú no le entregas, no le crees a Dios. Y cuando una persona le cree a Dios, entrega su diezmo cada mes o cada 15 días o cada 8 días, porque tú le crees a Dios. Y cuando tú ajustas tu vida a estos principios de Dios, Dios te va a bendecir, porque Dios no se queda con nada. Otra característica es trabajar en nuestro trabajo como si Jesús fuera nuestro jefe. ¿Cómo trabajas en tu negocio? Todos los días tenemos que servir a las personas con gozo. ¿Por qué? Porque vamos a contagiar el ambiente con la presencia de Dios. Ellos van a ver un rostro diferente. Te van a ver con alegría. ¿Por qué? Porque el reino de Dios dice que no es comida ni bebida, sino de justicia, de gozo en el Espíritu Santo. Dice de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Justicia porque recibimos a Jesús. Tenemos paz, la de Jesús. Es la paz sobrenatural. Porque son las características de la iglesia, características del reino. Es justicia, paz y gozo. Debemos tener siempre el gozo del Señor. Ponte a pensar. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida totalmente, es porque tu vida está ajustada a todos los mandatos en la palabra de Dios. La has llevado a tu corazón. Dios ha quitado el corazón de piedra y te ha puesto un corazón de carne. Nos vamos a poner de pie, por favor. Yo quiero que levantes tus manos.
Dios no te está señalando. De todo lo malo que hemos hecho. Siéntate amado por Dios, porque Dios es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él sufrió en la cruz del Calvario. Todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por todos nuestros pecados. Y al que cree, dice, por su llaga hemos sido, ¿qué? Sanados. Sanados completamente. Así que siéntate amado por Dios. Y repite conmigo, dile, Señor Jesús, gracias por el legado tan maravilloso que es tu palabra, las sagradas escrituras. Gracias, Señor, porque yo puedo recibir una herencia material, pero lo más importante en mi vida es la herencia, el legado que a través de Jesús yo lo recibo. Y necesito estudiar las sagradas escrituras para saber, conocer tu palabra, conocer realmente la herencia que yo tengo en Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así de callados. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel que no estuvo ni anduvo, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Dice, sino que se deleita en la ley de Dios. Cuando leamos la palabra de Dios, que realmente en la vida de nosotros tiene que ser un deleite. No es que tengamos que leer la Biblia porque dice el pastor. No, que nazca de tu corazón, porque cuando nace de tu corazón te olvidarás de tu enfermedad, te olvidarás de tus circunstancias, porque está tu mirada no en el desierto, está en el río del Espíritu Santo. Ese río que es a través de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el espíritu, el tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y dice la palabra de Dios, y no hay nada escrito que no se ha revelado al Rey de Reyes y Señor de los señores. Únicamente es reconocer lo que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, que vivamos en una santidad, en santidad en su palabra, en santidad en una honorable conducta de pensamientos, de sentimientos, de motivos, de trabajo, para que la vida de nosotros realmente alumbre la luz de Jesucristo en la vida de nosotros. Familia, que Dios los bendiga, y a todos les amamos en Jesucristo. Amén.